Bueno, el tema de hoy es carisma de liderazgo. Carisma de liderazgo. Que como estamos compartiendo, es un carisma, no nos tenemos que olvidar de él. ¿Sí? Muy, muy importante. ¿Dónde encontramos este carisma mencionado en la palabra de Dios? En el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 8. ¿Vas a leer vos, Angelitos? No, lo leo yo. Dice, conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. O sea que son gracias los carismas que Dios nos regala. ¿m? Todas diferentes. Dice, el que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, estábamos escuchando alguna palabrita que nos tiene que empezar a sonar un poquito más afín, el que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. Es palabra de Dios, te alabamos. El que preside la comunidad, o sea, es un servicio. Dios necesita de todos y por eso derrama diferentes carismas. El carisma de presidir, de gobierno, como dicen algunas traducciones, es un regalo de Dios que es para toda la comunidad. Es necesario que alguien ejerza ese servicio, que alguien disponga, porque dice cómo hay que hacerlo con solicitud. Y esa palabra, ¿cómo la podemos explicar? Como sinónimo de compromiso, con dedicación, con responsabilidad, como se ejercen todos los carismas para la edificación de la iglesia. ¿Sí? La misma manera que el que ejerce el carisma de la música y el que canta, alegra, la asamblea se deleita, se goza. Toda esa música que es música de Dios no es propia del que lo está ejerciendo, sino que viene de Dios, genera alegría, deleite, paz. Y aunque nos cueste un poquito asimilarlo, el carisma de liderazgo también tiene que generar esto en los hermanos. Esa alegría, ese deleite y esa paz, esa elevación de la comunidad, porque hay alguien que preside. Pero vamos a entender bien esto porque es un tema sensible, no sé qué piensan ustedes, pero cuando yo lo preparaba, les cuento que leí un libro sobre autoridad espiritual muy bueno. Es un autor pentecostal, no es católico, pero la verdad que hay que destacar el desarrollo que hay entre los pentecostales sobre estos temas que son importantes. No sé si nosotros a veces los conversamos, los abordamos de esta manera, ¿no? Y con la responsabilidad que es necesario. A veces son temas incómodos que prefieren no tocarse, pero que son necesarios. Cada carisma tiene un lugar en una comunidad y en una asamblea, y este carisma también lo tiene. Bueno, es un carisma. ¿Qué significa? Vamos a mencionar tres características propias de todos los carismas. Edifica a la iglesia, a la comunidad. ¿Sí? Los carismas elevan, como decía recién. Es un beneficio, es un regalo que Dios hace no para el que ejerce el carisma, sino para los hermanos, para los que están a su alrededor, para los que a Dios le confió en un momento histórico y en un lugar determinado. ¿Sí? Otra característica propia de los carismas es que es un servicio, y este servicio es: reconozco que hay algo que me viene dado, no es mío, y que Dios me confía, ¿m? Para desarrollarlo, para crecer con responsabilidad en eso que Dios me confía, ¿sí? Y este servicio dista de a ver cómo explicar, el reconocimiento que a veces podemos pensar que tenemos
por algo que es propio, ¿sí? Cuando pensamos en el carisma como el servicio es porque estamos reconociendo que viene de Dios. Muy distinto es alguna cualidad, ¿sí? Que se reconoce como una cuestión personal o como un mérito propio. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? La tercera característica propia de los carismas, de todos los carismas, están basados en la humildad, que es consecuencia de lo anterior. Cuando yo entiendo que es algo que Dios me confía, que Dios me pide para su iglesia, para una comunidad determinada, tengo que reconocer que todo me viene dado y que no es algo que tiene que ver con mi propia capacidad, con mi propia persona, como si fuera algún mérito conseguido por mis propios medios. Entonces, reconocer siempre que Dios es la fuente de todo. De Él brotan todos los carismas, de Él brota todo bien, Él es la suma perfección y nosotros somos instrumentos. Nosotros somos esos renglones torcidos donde Dios escribe derecho. Esos canales, o por lo menos intentamos ser esos canales de la gracia de Dios para que llegue a nuestros hermanos. Así que los invito a tratar de recordar, porque yo tuve la gracia de tener muy buenos coordinadores, ¿sí? Personas que han ejercido y que ejercen hoy en día este carisma de autoridad y de liderazgo de una manera maravillosa, que es un deleite. Uno está tranquilo, está confiado porque está esta persona ocupándose de ese servicio, está comprometida con Dios y con sus hermanos, ofreciendo su tiempo, su dedicación. Así que tratemos de ir purificando esas nociones que sin lugar a dudas cuando se habla de gobierno y de autoridad, es un tema bastante sensible porque tiene que ver con una realidad social, política, y estamos inmersos en el mundo, pero esta autoridad es una autoridad que viene de Dios. Entonces, tratemos de hoy hacer este ejercicio de recordar o de asociarla con todo lo bueno que Dios da y brinda a una comunidad a través de personas que se entregan, que se comprometen con un corazón generoso por el bien de los hermanos. ¿Sí? Bueno, algunas características entonces del liderazgo y de este carisma de gobierno. Lo primero que tenemos que mencionar y tener bien presente es que la única autoridad le corresponde a Dios. No hay autoridad fuera de Dios. Y de esta manera, esta es la única manera en la que Dios confía y delega esa autoridad que le es propia y que le pertenece solo a Él. Tenemos varios ejemplos, ¿no? En el Antiguo Testamento encontramos a Moisés, a David. La autoridad, entonces, que pueda ejercer alguna persona en una comunidad, como decíamos, en un tiempo y en un lugar determinado, tiene que ser esta autoridad confiada y delegada por Dios. Pero sí, a cualquiera le podría Dios confiar este servicio, este cariño. Pero hay un requisito que es ineludible. Solo puede ser autoridad delegada de Dios quien se sujeta a su autoridad. A ver si se entiende lo que estoy queriendo decir. La condición para poder ser autoridad delegada de Dios, para poder ejercer este servicio, es estar sujeto a la autoridad de Dios, tener esa experiencia, ¿no? Porque esta condición que se necesita es consecuencia de un encuentro personal con Dios, ¿sí? Me encuentro con Dios, tengo esa experiencia de su persona, de su divinidad, de su poder, de su autoridad. Tengo conciencia de la autoridad de Dios. Y entonces es ahí donde nos sentimos pequeños, donde nos sentimos indignos, donde sabemos que Él es el Señor.
Esta conciencia de autoridad de Dios nos la da el Espíritu Santo. El mismo que también nos da la conciencia de pecado, de la falta, de esta vulnerabilidad que tenemos, de esta inclinación, ¿no? Y de nuestra naturaleza. Es el mismo que nos da la conciencia de la autoridad de Dios. Y todo esto trae como consecuencia la sumisión. Vamos a hablar de algunos términos un poco controvertidos, pero no se asuste porque vamos a ir entre todos descubriendo cuál es el sentido más profundo de este término sumisión. ¿Sí? ¿Qué es la sumisión? La sumisión es una actitud del corazón. A diferencia de la conducta externa, de lo que hacemos, de los actos, la sumisión es la actitud que tenemos, nuestra actitud interior, que reconoce en Dios toda autoridad, ¿sí? Que reconoce en Él su señorío. Y entonces ahí me hago esclavo por amor. Cuando en los seminarios de vida predicamos el tema del señorío de Jesús, estamos hablando justamente de esto. Nos reconocemos esclavos, ¿sí? Porque reconocemos que Jesús es nuestro Kyrios, es nuestro Señor. Esa sumisión solo es posible cuando vivimos la vida en el Espíritu. ¿Y por qué es posible solo viviendo una vida en el Espíritu? Porque si no, de otra manera no se entendería. Miren, vamos a poner un ejemplo con la palabra de Dios de lo que les estoy tratando de decir. Vamos a buscar Hechos 9, Hechos capítulo 9, versículo del 10 en adelante. ¿Sí? Vamos a leer. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le ponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Y alabamos. Cuando uno vive en el Espíritu, este tipo de visiones que nos revela, que nos hace ver Dios, y lo que nos revela el Espíritu Santo, excede la órbita del razonamiento, ¿sí? Ananías en la visión recibe este pedido de Dios: que vaya a la casa de Judá donde está Saulo de Tarso, el que perseguía a los cristianos, el que los asesinaba. Era como ir a buscar a su propio verdugo. Ananías incluso le dice al Señor: pero recibimos noticias de que este hombre mata a tus seguidores. Aún así el Señor le dice que vaya y que le imponga las manos. ¿Y Ananías qué hizo? Bueno, ¿sí? Entonces, esta sumisión a la voluntad de Dios, cuando se ejerce este carisma de liderazgo, tiene que ser
completa y tiene que ser de una vida tal que haga que podamos dar un paso en fe y que seamos capaces, ¿sí?, de ir más allá de lo que nuestros razonamientos nos indican. ¿Se entiende hasta acá? Si voy muy rápido o hay alguna pregunta que quieran hacer, levantan la mano que Angelito les da la palabra. Entonces, someterse a la voluntad de Dios requiere conocerla y obedecer. Dentro de lo que es el conocimiento de la voluntad de Dios, ahí nos podemos remitir a un ámbito interno. Conozco la voluntad de Dios, ¿por qué? ¿Por qué conozco la voluntad de Angelito? Porque tengo comunión con Él, porque comparto tiempo con Él, porque paso, ¿sí?, mi vida con Él. Sé quién es, lo conozco. De la misma manera con Dios, con su Espíritu Santo. Lo conozco porque tengo una comunión profunda con su Espíritu. Conozco la voluntad, entonces dentro del fuero interno, y obedezco la voluntad de Dios, que se traduce en el ámbito externo. La sumisión, entonces, no tiene que ver, como decíamos recién, con el razonamiento ni los pensamientos. Lo supera, ¿sí? A lo que vemos, a los resultados, a veces a la lógica del mundo. La lógica de Dios es más grande, ¿no? Es la lógica de la resurrección, es aquello que trasciende lo natural. Es cuando nadie espera, cuando ya no se puede esperar nada, esperar en Dios. Es este salto en fe, como decíamos. Y por eso vemos un mundo prácticamente incrédulo, porque vivimos en un mundo que está sumergido en los razonamientos y en los pensamientos, ¿sí? En donde todo tiene que ser absolutamente deducible, ¿sí? Todo se tiene que poder explicar, todo se tiene que poder eh, expresar bueno, con una explicación, con una lógica, con algo que se entienda, ¿no? Porque tenemos esa tentación a querer encerrar a Dios dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestros razonamientos. Se traduce entonces la sumisión en obediencia, como decíamos recién. La obediencia, a diferencia de la sumisión dijimos que era una actitud del corazón, donde nos aferramos a la voluntad de Dios y reconocemos en Él la única autoridad, ¿sí? Dentro del ámbito del corazón. La obediencia, en cambio, tiene que ver con la esfera de la conducta, ¿sí?, de los actos. ¿Quién fue el más obediente? Cristo. Y entonces de ahí tenemos el ejemplo y el principio de toda obediencia. Fue, como dice Filipenses 2, del 5 al 12, que por eso Dios lo exaltó, ¿no? Por su obediencia y su entrega hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios lo exalta y pone su nombre sobre todo nombre. Ese es el modelo, ese es el ejemplo que tenemos para seguir de sumisión y de obediencia a la voluntad de Dios hasta el extremo. Y por último, el otro concepto que también tenemos que mencionar cuando hablamos de liderazgo y de autoridad espiritual, algo que se opone a esta sumisión, que es esta actitud del corazón, es la rebeldía. La rebeldía también es una actitud del corazón, ¿sí? Entonces acá hay que tener mucho cuidado porque si bien la sumisión es la actitud del corazón y se traduce en obediencia como conducta y como actos, la rebeldía también como actitud interna del corazón se traduce en desobediencia. Entonces se genera ahí una actitud, pero de rebeldía hacia la voluntad de Dios, donde conozco la voluntad de Dios, pero no la acepto, no lo quiero. Y esto también es bastante común en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos. No quiero reconocer que Dios tenga
toda autoridad en mi vida, porque quiero otra cosa, porque quiero inclinarme hacia mis deseos y mis pasiones y quisiera que todo sea de la manera en que espero, ¿no? Entonces, ojo con esta actitud de rebeldía, porque la rebeldía es a la autoridad de Dios, no a la autoridad de algún hermano que tenga el ejercicio de algún carisma. ¿Mm? No porque mi responsable del grupo de oración y me enoja o me molesta o no estoy de acuerdo, bueno, es hacia él como persona o en definitiva es una rebeldía hacia esta autoridad de Dios que ha sido delegada en un hermano. ¿Sí? Se traduce en desobediencia y se originan, ¿saben dónde? En el ámbito de los pensamientos también, de los razonamientos. Cuando empezamos a pensar, a ver, ¿cuál es la explicación lógica para justificar alejarnos de la voluntad de Dios o del plan de Dios? Por ejemplo, en el pecado original, ¿sí? Eva, Adán. La serpiente fue con una explicación maravillosa, que a ellos les cerraba perfectamente, y entonces terminaron diciendo, claro, sí, tiene razón, la serpiente, mira lo que está diciendo, es tal cual, como dice, como nos ofrece, como parece ante la lógica humana. Y entonces, eso que se origina en el ámbito de los pensamientos y de nuestros razonamientos, termina llevándonos a una actitud profunda del corazón, ¿sí? Que es alejarnos de esta sumisión a la autoridad de Dios a la que estamos llamados todos. Y esta rebeldía, además, es un espíritu muy contagioso por las palabras. Ahí también vamos, y seguramente vienen a nuestra mente algunos ejemplos concretos en donde hay una autoridad de Dios que ha sido delegada a algún hermano que está ejerciendo ese servicio, ¿no? Y cómo la murmuración enseguida, poner, a ver, en evidencia las faltas de otros, aprovechar alguna situación particular para expresar nuestra disconformidad y nuestro malestar y todo lo que se arma en relación con qué pecado, con el pecado de rebeldía. ¿Sí? Siempre, ¿sí? Este espíritu de rebeldía espera que caiga la autoridad de Dios y por lo tanto la autoridad delegada. ¿Sí? Fíjense cuánto cuidado tenemos que tener de esto en nuestras comunidades, en los grupos de oración, en las diócesis, en la región, en donde Dios nos invite a servir, porque esta actitud de rebeldía del corazón quiere imponerse como autoridad, quiere correr a Dios del lugar que le corresponde e imponerse uno con a veces hasta con sus propios caprichos, ¿no? De cómo deberían hacerse las cosas y de cómo lógicamente y razonablemente tendría que funcionar el plan de Dios para una comunidad eterna. El conocimiento entonces de esta autoridad delegada y el reconocimiento de la autoridad de Dios sella la boca y resuelve muchos problemas. Cuando podemos detectar esto o este espíritu de rebeldía que anda dando vueltas por ahí, podemos ser capaces de refrenar nuestra boca y de evitar muchos inconvenientes, muchos vínculos lastimados entre los hermanos, un plan de Dios que a veces queda truncado, ¿no? Por este espíritu y por nuestra propia humanidad y este espíritu de rebeldía. Los que no pueden controlar sus palabras tampoco pueden controlarse así. Bueno, por ahora estas nociones de sumisión, de obediencia, de rebeldía para tener presentes en lo que llamamos entonces autoridad delegada. ¿Sí? La autoridad delegada es la autoridad que Dios le confía a un hermano para, para representar, y esto es muy importante, representar la autoridad de Dios, no sustituirla. ¿Sí?
porque también esa tendencia y esa inclinación nuestra a, bueno, ahora yo estoy ejerciendo no un servicio, sino un lugar de privilegio. Bueno, no, 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 es ser este canal de gracia, es ser instrumento de Dios, es ser el que sirve, como Jesús, que nos da su ejemplo y nos expresa de manera maravillosa, extraordinaria, lo que es un servidor, ¿no? El que lava los pies a los demás. Ustedes me llaman Señor y Maestro, dice Jesús, y lo soy. Y si yo hago esto con ustedes, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros entre hermanos? Entonces, para ser autoridad delegada de Dios, ¿cuál era la condición? Estar sujeto, ¿sí?, a esa autoridad de Dios en mi vida, yo tener esa experiencia, la autoridad de Dios en mi vida, y como consecuencia de esa experiencia comprender que Dios puede confiarme este carisma, este servicio, para que lo ejerza con humildad. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, saber que toda autoridad viene de Dios, porque entonces voy a procurar crecer en este conocimiento de su voluntad. ¿No? Es la voluntad de Dios la que tengo que presentar y la que tengo que transmitir y la que tengo que compartir. Entonces voy a buscar esa comunión permanente con Dios, para que Dios me revele. Es el Espíritu Santo es el que me va diciendo cuál es la visión que tiene para una comunidad, para un grupo de oración, para un lugar determinado y en un tiempo histórico determinado. ¿Mm? Esto es lo que, en lo que tenemos que crecer, ¿no? En conocer la voluntad de Dios y en esta humildad, reconociendo que esa autoridad delegada no tiene que ver ni con nuestra propia capacidad, ni con la edad, ni con la preparación académica que tengamos, ni con nada, nada, nada que ver con eso, sino con el temor piadoso de saber que cuanto más cerca de Dios estamos, más vemos nuestras propias faltas, ¿sí? En general, las personas que están llamadas a ejercer este carisma y este servicio son las que menos conciencia tienen de esa autoridad, ¿no? Y son las que son más conscientes de su fragilidad, de su vulnerabilidad, de su pequeñez. Esas personas como David que fueron a buscarlo, era el último, el más chiquito, nadie se imaginaba que él era el elegido por Dios para confiarle esa misión. Segundo requisito, negarse a uno mismo. Por eso, porque el discernimiento tiene que hacernos ver qué es lo que proviene de Dios, qué es lo que proviene de nosotros mismos, qué es lo que proviene del enemigo. Por eso un don esencial que tienen las personas llamadas a este servicio de gobierno, de liderazgo, es el discernimiento. Porque como es eso lo que tengo que llevar adelante, esa visión tengo que verla con claridad. Tiene que el Espíritu Santo revelarme exactamente qué es lo que Dios quiere. Y lo tengo que poder distinguir de lo que quiero yo como persona humana, porque todos tenemos nuestros anhelos, nuestros deseos, ¿no? Y de lo que el enemigo me está proponiendo, siempre como ángel de luz, ¿no? Me cuentan mis alumnos, no viene disfrazado con el tridente, los cuernitos y la cola larga. No, siempre el tentador se va a presentar de una manera muy atractiva e incluso con un razonamiento, como es en el pecado original, ¿no? Con un razonamiento muy lógico y va a querer capturar nuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces, ojo ahí porque a lo que estamos llamados en este servicio es a ver con claridad, a distinguir qué es lo que Dios quiere para una comunidad determinada. Negarse a sí mismo, entonces, no querer constituirse en uno mismo como autoridad. Acá empezamos a ver algunas actitudes de que no es uno que se impone, no decir palabra alguna en favor de nuestra autoridad, ante un acto de rebeldía, ¿no? Ahí empieza a haber una situación
delicada, cuando empezamos a ver que hay provocaciones, que hay actitudes también de otros hermanos, ¿no? El que tiene autoridad espiritual delegada por Dios no necesita defenderse, porque es Dios el que defiende, es Dios el que establece, no es que uno mismo tiene que hacer algo por. ¿Mm? No hay que ejercer una defensa propia, de la misma manera que tampoco lo hizo Jesús. Jesús era el que más podría haberse defendido, el que más podría haberse impuesto, el que más podría haberse justificado, y sin embargo eh, no lo hizo en el sentido humano. Fue llevado y fue eh, ofrecido, ¿no? Fue muerto por la salvación de muchos. No tratar entonces de conseguir por uno mismo ni de ayudar a Dios. También tenemos el ejemplo de David, cuando tenía posibilidades de deshacerse de Saúl y además Dios ya le había revelado, bueno, podría haber acelerado los tiempos porque ya Dios le había dicho. Sin embargo, a veces, ojo con esto de querer ayudar a Dios y de querer adelantar los tiempos, el que confía en Dios, el que conoce su voluntad, el que está en comunión con el Espíritu Santo, sabe esperar los tiempos de Dios, que no es nuestro cronos, sino que es el kairos, el tiempo de Dios. Es cuando Él lo establece, porque ahí está la perfección. Y por último, bueno, esta autoridad delegada tiene que santificar a Dios. Y acá los hermanos llamados a este ministerio, a este servicio, bueno, reconocer siempre las propias falencias, las propias faltas, nuestras limitaciones, ¿no? Como humanos, y no involucrar a Dios en eso. Por supuesto que todos pecamos, todos, pero Dios no se equivoca y el pecado tiene que ser puesto de manifiesto como algo nuestro y no como algo de Dios, como algo de eso, esa autoridad que Él delega, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que la conducta, no ser descuidados, no ser imprudentes. Dios es muy estricto con los que lo representan. Ahí tenemos en Lucas la palabra, en Lucas 12:48, que nos dice: a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, dominemos nuestro espíritu, refrenemos nuestra lengua, especialmente en estas situaciones de provocación, porque esa autoridad y eso que nos fue confiado siempre tienen que santificar a Dios. La autoridad delegada entonces debe ser elegida por Dios y por la iglesia. A David lo ungió primero Samuel, porque Dios lo había elegido. Y luego Judá, el pueblo. Y acá vemos la iglesia, ¿no? Haciendo su selección. Es cierto que Dios unge, Dios llama, ¿no? Dios regala el carisma, pide el servicio, pero también es cierto que la asamblea lo confirma. Es necesario, son dos cosas distintas, también en el fuero interno, en el fuero externo, pero son ambas necesarias. Ese llamado de Dios, esa consagración a algún servicio en particular, tiene que estar confirmada por la asamblea, como todos los carismas, ¿sí? El llamado y la confirmación. Y acá hace un ratito conversaba, porque papá me decía, bueno, explícalo con algún ejemplo. Bueno, hace unos años, en mi experiencia personal, estábamos en un retiro regional, yo era referente de los jóvenes de Vicaría Flores, y en un oratorio, haciendo una oración, unas alabanzas, donde después habíamos cantado y bailábamos y íbamos en un trencito. Bueno, cuando pasamos por delante del Santísimo, eh, yo siento que tengo que salir del trencito, que tengo que postrarme con las rodillas en tierra y adorar a Dios.
y quedé sola en el oratorio un tiempo. Y bueno, en ese momento sentí el llamado a ser responsable de los jóvenes de la región Buenos Aires, una de las 6 regiones del país. Pero bueno, lo guardé en mi corazón porque también era bastante nuevo y le decía al Señor que de ser realmente la voluntad de Él, que Él lo iba a confirmar de alguna manera, ¿no? Bueno, 15 días después de ese retiro, me llama por teléfono el coordinador regional, por entonces era Pino Fajuro, y en esa época los responsables jóvenes no eran votados como ahora se hace por las diócesis, sino que era designado por el coordinador regional. Así que, bueno, no era tanta la sorpresa cuando vi su llamado, pero sí recibí como confirmación de Dios su pedido, ¿no? Su expresión, sus palabras de pedirme que, bueno, que asumiera esa responsabilidad eh, durante los 3 años, bueno, después fueron otros 3 años más, de servir y acompañar a la juventud de la región Buenos Aires, donde tenemos recuerdos hermosos de muchos retiros compartidos en Luján, de muchas conversiones, de jóvenes que han dado testimonio y que hoy me emociono porque hace poquito hubo un retiro regional de jóvenes donde aquellos jóvenes a los que les predicábamos están formados, son profesionales en sus áreas y están predicando y anunciando a un Cristo vivo a otros jóvenes que todavía no lo conocen, ¿no? La obra de Dios es realmente maravillosa. Sí, hay que confiar, hay que ofrecer, ¿no? Esta disposición, este sacrificio, pero el sacrificio de hacer algo sagrado, de apartar algo de nuestra vida porque reconocemos que le pertenece todo a Dios, ¿no? Pero de alguna manera especial el tiempo, la dedicación, esa fidelidad que requiere el servicio a Dios, a su iglesia, bueno, para su gloria, ¿no? Todo para el gloria. Y por último, la vida diaria del servidor. Bueno, la vida diaria del servidor, que tiene este carisma de autoridad delegada, a veces puede tornarse un poquito difícil. ¿Por qué? Porque el ser fiel a la voluntad de Dios requiere que a veces a los ojos de un gobierno, a ver, desde humanamente hablando, ¿no? De una política humana, no sea adecuado, ¿sí? Algunas decisiones no sean bien vistas por algunas personas que incluso hasta podríamos pensar que puedan llegar a rebelarse o a disgustarse o a enojarse o a inquietarse, ¿sí? Y ahí, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actúa el que vive en la vida del espíritu y el que se rige por principios puramente humanos? Y bueno, el que se rige por principios puramente humanos siempre va a buscar la manera de acomodar todo para, para su, para su servicio propio, ¿no? Y bueno, el que vive una vida en el espíritu, a veces situaciones incómodas, ¿no? Muchas veces de tener que callar para no exponer a otros hermanos, ¿no? Situaciones que podría haberse defendido, podría haber dicho un montón de cosas, podría haber hecho, y sin embargo no lo hizo, porque responde a esa autoridad que reconoce en Dios como sumo bien. Y por eso es que no se puede, a ver, no sería lícito o legítimo hacer muchas cosas que no vamos a hacer. También podría ser legítimo decir muchas palabras que no vamos a pronunciar, porque sabemos quién tiene la autoridad y cómo tenemos que proceder en la vida. Es difícil porque a veces uno puede llegar a sentirse un poco solo, ¿no? En esto. Pero bueno, la santidad, leí hace poco, es ser diferente. Estamos llamados a ser distintos, ¿sí? Y esta diferencia, porque leía, lo opuesto a la santidad es lo común. Bueno, el que está llamado a santidad y a este servicio tiene que verse, tiene que mostrarse diferente, pero desde el área interior, ¿no? Yo, al estar sujeta a la autoridad de Dios, hay cosas que aunque sean lícitas no puedo, ¿sí? Por esa sumisión, por amor que tengo a esa autoridad divina que reconozco en mi vida. Entonces,
Habrá momentos en los que extrañemos ese entusiasmo de la multitud y lo que hacen todos, pero en el fuero íntimo saber que tenemos que ser fieles a Dios, ¿no? Al Señor, y que a veces requiere estas pequeñas renuncias, ¿no? Grandes, pequeñas, bueno, como lo podamos ver, a veces parecen pequeñas, pero hay momentos en los que son muy grandes, porque es renunciar a uno mismo, a lo que uno quisiera, le gustaría, ¿no? Y todos van, mis hermanos y yo, Dios me llama a ser en estas cuestiones, bueno, puntuales, ¿no? Diferente, diferente de los demás. Pero esta diferencia, y ojo acá, ¿no? El sentimiento eh, eh, no es creerse mejor que otros. No, no, tiene que ver con este apartarse, pero porque esa santidad lo requiere, esa fidelidad a Dios lo requiere, ¿eh? No porque seamos más tantos o más buenos o mejores que los hermanos, sino por, bueno, esta debida sujeción a la autoridad de Dios que requiere que cuando todos harían, o cuando incluso hasta uno mismo sería lícito actuar de una manera determinada, elegimos no hacerlo para darle gloria a Dios y que se manifieste también esta diferencia en nuestra persona. ¿Sí? Bueno, creo que pude llegar a dar y a contar todo lo que les quería compartir, transmitir y lo que Dios puso en mi corazón en estos días en los que estuve preparando esta pequeña enseñanza. Bueno, no sé si quieren habilitar preguntas o comentarios o... Bueno, Teresa nos ha explicado la profundidad del liderazgo, de dónde viene, quién lo alimenta, qué produce en nosotros. Bueno, todo eso lo hemos visto. Yo quiero agregar un poco que estamos en la renovación carismática, estamos necesitando líderes. Hay líderes, pero son pocos. Yo puedo poner un ejemplo. Vale. Hace poquito fueron las elecciones de Región Buenos Aires y fuimos con Pablo, a representar a Vicaría Flores. Y bueno, el equipo de la Región Buenos Aires está conformado por 5 hermanos. Entonces yo imaginé que iba a haber como, no sé, más de 50 postulantes que se ofrecían, porque es un servicio y uno se ofrece y la diócesis lo ofrece. Y ¿cuántos había, Pablo? ¿Te acordás? Para cinco, para No cinco eran miembros, cuatro. pero que Ah, ya venían sirviendo, o sí, sea sí. que había que Cierto que elegir se uno más. postularon dos de nuevo, sí. Dos. ¿A ustedes les parece que de 16 diócesis de la región Buenos Aires, dos corazones generosos nada más para este servicio? Nos faltan hermanos que se ofrezcan con un corazón dadivoso y comprometido para este servicio de liderazgo. Yo en relación a todo esto, lo conversaba con Pino Scafuro. Ahí tienen un líder de la renovación. Un líder que empezó acá, en Buenos Aires, con poquita cosa. Pero los líderes tienen eso, arrastran. Y los hermanos y hermanas lo eligen porque con gente así vamos para adelante. Bueno, ahora está en Roma como coordinador, ¿cómo se dice? Sí, moderador internacional de Charis. Moderador internacional de Cari. Tomá, esos son líderes. Yo una vez hablando con él, le preguntaba, Che Pino, ¿por qué los grupos de oración medio como que se pinchan? Están ahí cayéndose, hay que sostenerlo. Yo me acuerdo al principio de la renovación, yo entré en la renovación en el año 76, o sea que era nuevita la renovación.
Pero en aquella época yo me acuerdo que los coordinadores estaban delante del carro para que no vaya tan rápido. Y ahora los coordinadores están detrás del carro empujándolo para que no se quede. ¿Cómo ha cambiado todo? Y hablando con Pino, le preguntaba por qué los grupos de oración se caen, se pinchan, y él me mira y me dice, faltan líderes. Vos fijate que todos los grupos de oración que tienen líderes avanzan, progresan, crecen. Los grupos de oración que no tienen líder se mueren. Y un poco, bueno, pero el líder no es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene a través nuestro, a través de los hermanos, a través de las hermanas. Ahora, si no encuentra respuesta, el Espíritu quiere, pero si no encuentra respuesta, no pasa nada. Entonces, ahora se está necesitando, ahora, en la renovación, líderes entusiasmados, llenos de Dios, que quieren que todos vayan a Dios. Son los que llevan la bandera adelante y dicen, vamos, vamos, que Dios lo quiere. Entonces imagínense, los grupos de oración con líderes, no se muere nunca el grupo de oración, porque siempre está entusiasmando, siempre argumentando, siempre, porque lo principal que tiene son discernir. ¿Qué quiere Dios de este grupo? Discernir para dónde vamos. El líder no es el que organiza eventos. Yo a veces le digo, para eventos, fíjate en el grupo de oración, qué personas les gusta eso, les gusta hacer eventos, y dáselo que lo hagan ellos. Pero no es que el líder o el coordinador tiene que hacer todo, no tiene que hacer todo. Un buen líder sabe delegar, sabe delegar. Algunos tienen miedo de delegar porque parece que pierden autoridad. No, deleguen todo, usted desaparezca. Ese es el líder. Yo soy el maestro, decía Jesús, el Señor y maestro, y sin embargo les he lavado los pies. ¿Puedo El aportar líder algo? lava los pies, ve las necesidades de los hermanos. Tere, claro. A ver, Tere, ¿qué era? No, que vos decías, hay que dejarlos, porque sí, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de los carismas que tiene cada quien si no le damos la oportunidad? Y si se equivoca, bueno, para eso estamos, para apuntalarlo, alentarlo, guiarlo. Yo he visto personas muy, muy temerosas y cuando se les ha dado lugar, pero Dios se ha prodigado y encima para mí, ¿no? Más veo la gloria de Dios y la fuerza del Espíritu Santo porque en poco tiempo acontece todo, cómo se dispara y el entusiasmo se contagia, es verdad. Y yo pienso que el drama que se está atravesando hoy por hoy en los grupos de oración es que no hay compromiso, hay chatura, el pero yo, pero es la edad, pero esto, el otro, eso está matando. Falta eso, el dinamis, el entusiasmo. Muy bien, Tere, muy bien, lo tenés claro. Hay muchas excusas para no aferrarnos a la voluntad de Dios y decir, como dijo Ananías, aquí estoy, Señor, que se haga tu voluntad. Fíjense que en el caso mío, ya más de 45 más años de renovación carismática. Yo no sé si fui líder o no fui líder, no sé, no me pongo a pensar eso. A mí lo que me interesa es que Dios triunfe, ¿eh? Que Él crezca y yo disminuya. Hay una canción por ahí que habla, que Dios crezca y yo disminuya, ese es el líder, pero que Dios crezca en el corazón de todos los que están con Él, de todos los que están con Él. Bueno, yo desde el principio, sobre todo al principio, me ofrecía para todo, que faltaba, recién empezaba la renovación. Con el tiempo fui siendo coordinador varias veces
de la diócesis, de la vicaría. Y ahora poco a poco fui dejando cosas porque, bueno, dentro de unos meses voy a cumplir 80 años. Y yo digo, ya es tiempo de, bueno, dejar que vengan otros, pasar la antorcha encendida, pasársela a los que vienen, pero pasarla encendida, no una antorcha apagada. Entonces lo mío era, bueno, voy a entregar la antorcha encendida para los que vienen. Ella, mi hija, la principal. Entonces, ¿qué pasa? Fui a hablar con el asesor nacional hace como 5 años, ¿no? Con el asesor nacional sacerdote y le planteé, bueno, mira, ya me estoy haciendo viejo, ya voy a empezar a dejar cosas de lado, voy a seguir en el grupo de oración, pero como ovejita, ya se acabó. ¿Para qué le dije eso? ¿Para qué le dije eso? Me empezó a traer ejemplos de la Biblia. ¿Cuántos años tenía Moisés? ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía? A los 80 años empezaron a trabajar. ¿Y vos a los 80 querés dejar? No, 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 no. Siempre adelante y nunca hay que decir basta. Se necesitan líderes que nunca digan basta. Se necesitan líderes de mucha responsabilidad, llenos de Dios, llenos del Espíritu, llenos de fuego, que arrastren a los hermanos y que los hermanos se sientan bien con estos líderes. Yo me acuerdo una vez en una parroquia había un grupo de oración de jóvenes y un día hicimos, vamos a ver, nosotros siempre estamos hablando mal de los demás y todo eso. Vamos a hacer una ronda, a hablar de cada uno, pero de las cosas buenas. De las cosas buenas. Fue interesante, ¿no? Porque algunos no creían que tenían esas cosas buenas. Y así fuimos pasando por uno íbamos diciendo qué cosas buenas tiene este hermano. Las cosas malas ya se ven solas, no, no importa. Las cosas buenas. Y cuando me llegó a mí, dije, a ver qué me dicen a mí. Uno solo se animó a hablar. Y dijo una frase que a mí al principio dije, pues, ¿eso es todo? ¿Eso es todo? Me dejó medio desilusionado, pero después entendí. ¿Y saben lo que dijo este muchacho? Lo bueno que tenés vos, Angelito, ¿sabés qué es? Que Angelito siempre está. Ya le digo, al principio no, Angelito siempre está, y sí, siempre estoy. Pero después me explicaban que siempre estaba yo acompañándolos y que ellos habían perdido todo miedo de hacer y decir. ¿Por qué? Porque total está Angelito. Si nos equivocamos, él nos va a corregir, pero él siempre está. Fíjense que yo ahora, después de 30 años, sigo pensando, Angelito siempre está. Ahí está el líder, el que siempre está, pero no para calentar la silla, el que siempre está para empujar, el que siempre está para que tenga los hermanos que trabajan con uno la suficiente confianza de hacer cosas y no el miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque tengo un líder que si me equivoco, él me va a ayudar. Y ahora se necesita, en los grupos de oración, se necesitan líderes, esos que dan la vida por Cristo, esos que dan la vida por los hermanos. Estamos mal, entreguémonos a Dios, sigamos al Señor, sigamos al Señor. Una vez en una parroquia había un grupo que estaban desanimados, se querían ir. ¿Por qué? Porque el párroco siempre habla mal de nosotros, no nos quiere, nos deja de lado, que patatín y patatá, porque el párroco no aceptaba la renovación. Entonces era muy difícil, muy difícil. Y entonces me dicen, nos queremos ir, nos queremos ir. Pará, ¿por qué se van a ir? Esta es una estaca, un aguijón que nos está matando. Ofrezcámoselo al Señor
para que con esto seamos cada vez más fuertes y sepamos llevar adelante los sufrimientos. No hay peor sufrimiento que no te acepten, que se burlen de vos, y sobre todo cuando viene de un párroco. Entonces se querían ir porque todos estaban heridos. Pensemos en Jesús en la cruz. Él sufrió más que nosotros. Ofrezcámosle todo este sufrimiento y dolor que tenemos por la conversión del sacerdote. Y así fueron pasando los años. Ese sacerdote que no quería la renovación, en estos momentos hace misas carismáticas en su parroquia. ¿Saben cómo Dios maneja las cosas? El líder es el que ve claro. El líder es el que causa envidia sana, vamos a decir, ¿no? O sea que, ay, yo quiero ser como él. San Pablo para mí es el típico líder. ¿Pero qué decía? Que yo una vez lo dije en el trabajo porque se reían de la iglesia. Se reían y se burlaban de la iglesia. Y yo repetí lo de San Pablo. ¿Qué decía San Pablo? Sean imitadores míos. No dice sean imitadores de Cristo. Porque algunos, pero Cristo es Dios, pero Cristo entonces no se animan. No, yo nunca voy a ser como Cristo. Entonces Pablo que dice, sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. ¿Quién se anima a decir eso? Los líderes. Los líderes tienen que ser así. Tenemos que ver en los líderes a Cristo. Cuando uno ve en un líder a Cristo, lo sigue. ¿A dónde va? Yo voy con vos. Se necesitan líderes en este momento, llenos de fuego, llenos del espíritu, con ganas de avanzar, con ganas de pelear. El mundo está mal, pero Cristo triunfa. Y yo voy a ayudar, y voy a ayudar a mis hermanos a que vayan adelante, y yo los voy a, de alguna forma, proteger, los voy a alentarlo. Ese es el líder. Y se necesita el líder. Ahora, todos van a ser líderes, y no, todos no pueden ser líderes. Sino mucho cacique y poco indio, dicen por ahí. Pero ¿cuántos hay que están llamados a ser líderes y viven cómodos con lo suyo? Viven cómodos. No, que me voy a meter ahí. ¿Qué me voy a meter? Pero es para triunfar con Cristo, para llevar a los hermanos a Dios. ¿Qué mejor que eso? No, pero tengo que trabajar, no, y mi familia, no, y que no tengo tiempo, y no tenés tiempo. Yo cada vez que me dicen no tengo tiempo, tengo unas ganas de decirles cosas, pero me callo porque hoy la gente está muy susceptible. Cualquier cosita que le decís ya se enojan, entonces uno se calla. Ay, no fui al grupo de oración porque me dolía la muela, qué sé yo. Si yo te digo, a todos los que vienen al grupo de oración, les doy 10 millones de pesos a cada uno. Cada vez que se reúnen, 10 millones de pesos. ¿Quién va a faltar? No falta nadie. 10 millones de pesos es más importante que Cristo. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Qué son 10 millones de pesos comparados con Dios, comparado con Cristo? ¿Qué? Y sin embargo con 10 millones van todos al grupo de oración. Pero como al grupo de oración lo único que hay que ir es a orar, bueno, ya estoy aburrido de orar, aparte voy, siempre la misma gente, algunos que no lo puedo ni ver porque que se creen esto. Bueno, todos son problemas. El demonio trabaja muy bien porque no le gustan los grupos de oración. No le gusta, entonces va a poner trabas por todos lados. A ver, Silvia, vos me querés decir algo. Sí, bueno, primero felicitarla a Teresita porque la charla fue un camino a la reflexión y para mí, ¿no? Y aparte un llamado también a la humildad de cada uno. Hay que ser humilde, tener mansedumbre para
para saber. Y esto de ser líder, un poco como lo que decía Tere, ¿no? Creo que dijo el entusiasmo, se necesita entusiasmo. Y bueno, hay que trabajar sobre ese entusiasmo y dar testimonio. Nosotros, yo ya cumplí los 80 en marzo y llevo 40 años también en la renovación. Así Muy que bueno, bien, Silvia. este, te comprendo, a veces uno quiere dejar esto que vos decís de los 10 millones. A mí hace 2 sábados atrás me llamaron para ver si se suspendía el grupo de oración por la lluvia, por las tormentas que estaban anunciadas. Y no, nosotros no suspendemos el grupo de oración, el de los sábados que es presencial, bueno, y el otro, el de los viernes que es por Zoom, ¿no? O sea, no lo suspendemos bajo ningún punto de vista, no lo hemos suspendido en la pandemia, para eso, gracias a la tecnología, el Zoom, el Meet, y nos podemos comunicar entre todos. Pero a veces no es tan fácil, ¿no? Esto de la perseverancia, esto de la perseverancia y bueno, y dar testimonio y ser muy paciente. Como decía Teresita, ¿viste? A veces hay que saber callar para no cometer errores, para no lastimar al hermano. Y bueno, es todo un trabajo de humildad, digamos, ¿no? Y otra cosa que yo compartía con vos, esa canción muy linda que dice que Cristo crezca y que yo disminuya. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Así que bueno, gracias. Gracias a vos, Silvia. Bueno, muy bien. A La ver, Biblia, perdón, sí, te quería agregar algo en relación con lo que dijo Silvia. Es cierto, la paciencia y saber esperar los tiempos de Dios. En un mundo que está padeciendo un trastorno de ansiedad aceleradísimo, porque es no poder esperar nada, ¿no? Nada, nada. ¿Cuánto si hay que esperar los planes de Dios? También ahí espiritualmente yo veo cómo el enemigo se va metiendo en el corazón humano, en esto de no respetar los tiempos de Dios, a veces incluso hasta los procesos naturales de las cosas, ¿no? Qué atentos que tenemos que estar para pedirle a Dios, saber esperar, la paciencia, ejercitar la paciencia, ¿no? Saber esperar en Dios, que no es una espera pasiva, es una espera activa, porque es la certeza, es la confianza, ¿no? Es la seguridad de que a su tiempo va a ocurrir lo mejor. Quería comentar algo. Mi nombre es Estela, entré como Montserrat porque no podía con la computadora. Venía de misa justo y no. Digo, bueno, voy a tratar con la computadora por Zoom. Nosotros tuvimos elecciones hace poco tiempo en el grupo. El grupo tiene 33 años. Cuando hablaba esta señora, se llevó en la renovación carismática 40 años. Así que unos cuantos. Gloria a Dios. Y este grupo empezó también con muchísimas trabas porque la diócesis era un grupo nuevo, no había grupos de oración en nuestra diócesis. Y bueno, justamente el sábado pasado, después de que ya tenemos una nueva coordinadora, preguntaron en el WhatsApp, ¿este sábado hay grupo? ¿Hay grupo este sábado? Porque nos reunimos los sábados a las 17 horas. Y entonces dije, ¿cómo que hay grupo este sábado? Esa es una pregunta que un poco como que no va, ¿no? Entonces, la respuesta mía fue, donde dos o tres estén reunidos en su nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Nadie dijo más nada. Cuando llego al grupo de oración estaban prácticamente todos los que suelen concurrir. O sea, no se puede preguntar, ¿hay grupo o no hay grupo? Se va directamente. Y el que llega, llega. Si son dos, si son tres. Y si hay siete, siete, o lo que sea, ¿no? Muchos años estuve como coordinadora, hubo otras personas, pero también pensaba en lo que vos decías y a veces también uno comete por ahí por callar pecado de omisión, ¿no? Porque a veces hay cosas que no están bien y tampoco la podemos callar, cuando hay cosas que no están bien, cuando tenés por ahí reuniones de junta y hay cosas que vos ves que no, que no corresponden, bueno, el espíritu tiene que obrar porque el espíritu te va, como vos decías, dictando cómo debe ser. Y a veces es molesto también para el clero eso, ¿no? Como también habla recién Juan de lo que le pasaba. Y nosotros justamente estamos ofreciendo todo eso.
Estamos ofreciendo. No tenemos el viento en popa, como quien dice, que el velero vaya con el viento. No, no, lo tenemos todo con dulce de leche, o te diría con barro, ¿viste? Pero bueno, así que por eso mismo dijimos, bueno, elecciones, una nueva coordinadora y vemos qué pasa. Y también seguir tirando del carro, empujándolo, porque hay que empujarlo. Y me acuerdo que un sacerdote que teníamos que no compartía con la renovación, pero nos dejó abrir el grupo hace muchos años, y a veces éramos poquitos. Yo le decía, padre, somos pocos. Y él me decía, si es de Dios, va a seguir. Esa era su respuesta, ¿no? Si es de Dios, va a seguir. Y yo me daba media vuelta calladita, agachaba la cabeza y me iba, porque tenía razón, no le podía responder nada. Si bien él no compartía, porque era muy vergonzoso, un sacerdote que sí nos acompañó, pero a su manera, ¿no? Y bueno, a veces las cosas no se dan todas servidas. Son momentos de tormenta, como nuestras pruebas, como nuestra vida. Tenemos momentos que son difíciles y la tenés que sobrellevar, ¿no? Y hay momentos que vas a tener todo a favor y las tormentas pasarlas para salir después más fortalecidos también. Y como decía Ángel, en el grupo sí que va a estar a la cizaña, seguro. Muchas veces cuando venía todo viento en popa en el grupo, que vivíamos una experiencia hermosa, le decía, miren que esto no, a veces no dura mucho, ¿eh? Que el enemigo va a poner las trabas para que nosotros vemos que lo vea distinto a fulano, que lo vea, que le vea tal defecto al otro, y así, le vamos viendo defectos al hermano para justamente dividir cosas, cositas que suceden. Pero bueno, Pero yo creo que hay que seguir siempre, siempre hacia adelante, no bajar los brazos. Ahora hay un seminario de vida en nuestra diócesis y tampoco está fácil la renovación en nuestra diócesis y el obispo puso una modeladora. Entonces nos presentó una modeladora, una señora que ya había estado en la renovación y bueno, ella está llevando la renovación adelante y va a haber elecciones en noviembre. Así que bueno, estamos orando por esos nuevos líderes. Bueno, Pero muy bueno, bien. Ya es la bien. hora. eh, Faltan líderes. Oremos a Dios para que mande líderes. Pero el líder no nace, se hace. Sí, tiene que tener claras muchas cosas también, Tiene que Ángel, tener claras con muchas respecto cosas, tiene que a tener muchas cosas nuevas que formación, hubo. pero sobre todo la humildad. No es un líder el que manda. Hay Claro. muchos que han sido elegidos coordinadores, pero no son líderes. Sí, 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 Son coordinadores, pero no son líderes. claro. Líder arrastra. El líder es como que enamora a la gente. Ah, yo quiero ser como él. Ah, pero viste cómo ayuda el servicio del líder. Siempre está con el que necesita. Y no está para mandar, está para servir, sirve y sirve, y empuja y quiere y organiza. Antes me acuerdo los seminarios de vida. Dos personas se juntaban y hacían un seminario de vida. Ahora los seminarios de vida es uno al año. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los seminarios de vida? Los líderes buscan, a través de los seminarios, que cada vez haya más gente, más gente, más gente que siga a Dios. Y yo siempre dije, ¿cuál es el premio que a vos te gustaría por todo lo que haces por Dios? O el premio más grande que yo tendría es ver un valle lleno de carismáticos alabando a Dios. Exacto. Ese es el mejor premio. Sí, Porque uno al final trabaja para que Dios sea alabado. No, no para que yo sea alabado. Pero hoy día para, muchos se buscan a sí mismos, ¿no? Y, Y y, ahí ese no es líder. No es para líder. rescatar almas. Bueno, y rezar por los líderes. Hace unas hay que semanas orar. atrás recibimos de la responsable de intercesión de Vicaría Flores una moción que ella recibió de Dios, de rezar por los responsables de los servicios en las comunidades a nivel diocesano, regional, nacional, porque vienen tiempos de pruebas para los que tienen como servicio este
este carisma, y bueno, invitarlos también a orar por ellos. Especialmente, bueno, si hay una persona que a mí me despierta admiración es Mirta López, que ha sido coordinadora de la región Buenos Aires hasta hace poquito y que ahora va a ser postulada para ser responsable, bueno, coordinadora nacional del país, de acá de región Buenos Aires. Realmente una persona de Dios, una persona que se dedica, que anima, que acompaña, que inspira, desde una actitud de humildad, pero de entrega absoluta a lo que Dios le pide. Hay buenos líderes en la renovación, hay personas que realmente nos hacen descansar en esa confianza en de ver que Dios los ha elegido y que son fieles a esa tarea. Entonces, bueno, pedir por todos ellos, pero en especial ahora por Mirta, para que Dios, bueno, la acompañe y sea cual sea el designio de Dios para su vida, que se haga siempre su voluntad. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre toda la renovación y suscites líderes. Necesitamos líderes, Señor, como eras tú, Jesús, ante los apóstoles, ante el pueblo judío. Tú eras un líder. Derrama tu Espíritu Santo. Necesitamos líderes, Señor. No nos abandones. No nos abandones. Te damos gracias por este encuentro de hoy, por todo lo que aprendimos. Te damos gracias y te pedimos por Teresa. Bendícela abundantemente por todo lo que hace por ti. Bendícenos a todos nosotros. Bendícenos, Señor. Necesitamos de ti. Que tu nombre sea alabado y bendecido ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la intercesión de María Santísima, la que fue completamente sumisa a la autoridad de Dios, la que no le puso excusas al plan de Dios para su vida. Le pedimos que ejemplo de ella haga nuestro corazón dócil a la acción del Espíritu Santo. Amén.